Es imposible no poder hablar de lo sucedido el sábado pasado con lo del Senado de la República. En tan solo 5 horas, los senadores morenistas y sus aliados, pues decidieron en esas 5 horas aprobar 20 leyes que les habían enviado de la Cámara de Diputados. ¿Cómo analizar este tema de la legislación fast track del Senado de la República? ¿Cómo podemos calificar el trabajo legislativo de los senadores? Y para hablar de este tema, saludo con mucho gusto al director editorial de Mega Noticias, Raúl Frías Lucio, a mi compañero analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Caballeros, el tema está sobre la mesa y es todo suyo. Muy buenas tardes. Gracias, Eduardo, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante, Raúl. Oye, cuántas cosas, cuántos temas, el aniversario de esta tragedia del metro, el tema migratorio, el tema, bueno, la verdad es que lo que nos sobra, el tema Tamaulipas, la violencia, híjole, y bueno, siempre hay cosas, Víctor, me parece que siempre hay temas importantes que merecerían un análisis cada uno de ellos sobre las cosas que vienen ocurriendo en nuestro país. Pero bueno, tratando, sí, Víctor. No, es que no terminas de analizar un tema cuando ya tienes encima el otro y tienes que ir a contrapelo tratando de entender no solo el hecho en sí como ocurre, sino también las repercusiones, Raúl, que muchas veces esas repercusiones tardan más tiempo en verse, sobre todo cuando se trata de temas que se toman en las más altas esferas de este país, en la política, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Palacio de Gobierno, porque son decisiones que finalmente terminan impactando la vida de cada uno de los mexicanos. Por eso la importancia de entenderlas a 1000 por hora, tratar de ponerlas en contexto, y apenas lo estás haciendo cuando ya tienes que estar en el otro tema. Impresionante, Raúl. Así es. Y mira, yo no quería dejar pasar este día del tema sobre la mesa, Víctor, para comentar con nuestra audiencia un poco de ¿qué a tanta conciencia está hecho el trabajo legislativo? Ya lo decía Eduardo, ¿sí? Entre la noche del viernes pasado a las 10 de la noche con 10 minutos empezó esta sesión en la sede alterna al Senado, porque la oposición había tomado, digamos, la tribuna, y los senadores de Morena, del Verde, del PT y también del PES decidieron irse al viejo edificio de Jicoténcatl, ahí precisamente donde dieron salida a la sesión. Y resulta, para nuestra audiencia, que de las 10 de la noche a casi las 3 de la mañana, los senadores de estos partidos que ya mencioné, sí, en una forma fast track, sí, obviando mucho que la legislación de alguna forma obligaba a un análisis, a un estudio, a una propuesta, pues fueron aprobadas 20 modificaciones a leyes. Algunas, sí, pues la verdad con poca trascendencia, pero algunas que por lo menos merecerían un trato, haber leído cuando menos el documento que se estaba mandando de la Cámara de Diputados. Y es donde me parece que queda a deber los legisladores, en este caso los senadores, que aprobaron temas que ahorita voy a comentar contigo, pero simplemente sin haber leído los documentos y haber analizado lo que tú bien acabas de decir, sí, las implicaciones que va a tener socialmente, Víctor. Así es, Raúl, y yo nada más te corregiría, esto no comenzó el sábado en la madrugada, sino comenzó el viernes horas a las 10 antes. de la noche. Sí, pero antes hubo una reunión con el presidente, donde claro, se marcó línea, donde se dio instrucciones, cosa inédita, la verdad, estamos hablando de poderes, y donde francamente los llamó para darles indicaciones de lo que se tenía que hacer. Y la indicación fue respetando los derechos, la independencia, ¿no? La aplanadora total. Por eso te digo que comenzó antes. Comenzó antes esta discusión sobre, es cierto, bien lo dices tú, una serie de reformas y reglas, 20 por lo menos, algunas de mayor calado, otras menos, que fueron aprobadas en cuestión de minutos cada una, y aprovechando, como en los viejos tiempos de las dictaduras o de los partidos que tenían todo el poder y toda la fuerza mayoritaria, ejerciendo el poder,
pues aprovechando esa fuerza y diciendo pues se hace porque se hace. Además, hay varios mensajes, Raúl. Uno, la instrucción del presidente, ni una pizca, nada me mueven, todo me lo autorizan. Dos, la docilidad del Congreso. Tres, la falta de capacidad para dialogar en un país donde lo que queremos es diálogo, donde que queremos es por lo menos que haya discusión, porque así es como se mejoran las cosas. No, también yo creo que esa legislatura va a pasar a la historia como una legislatura decepcionante en ese sentido, donde al estilo bárbaro se impusieron las mayorías y se impusieron. Ya veremos si para bien o para mal del país. De entrada, lo que preveo, ya te lo había comentado anteriormente, es una serie de pleitos que nos van a llevar, una eternidad en la Suprema Corte de Justicia y en donde se van porque ya están los digamos, las quejas y los anuncios de que así va a ser. Y pues a ver, este país que necesitaría avanzar de manera coordinada, organizada, viendo hacia adelante, porque otros países lo están haciendo, nosotros seguimos debatiéndonos en esto que es la política barata. Claro, y bien dices, supuestamente es un parlamento donde debe de imperar el diálogo, pero efectivamente desde Palacio Nacional se dan las líneas a los legisladores que sin decoro alguno siguen las instrucciones tal cual. Pero, a ver, echarnos un clavado para ver de estas 20 reformas que aprobaron los senadores, ¿cuáles son? Algunas son de interés, otras me parece que son completamente intrascendentes o que afectan solamente a un pequeño sector. Pero mira, hay algunas que hubieran merecido por lo menos un poco de análisis. Por ejemplo, el tema de la desaparición de la CONACYT o del CONACYT, ¿sí? Y convertirse en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, ¿sí? ¿Cuál es su alcance exactamente? ¿A quién se perjudica y a quién se puede beneficiar? ¿Cómo está el tema de las becas? ¿Cómo está el tema de los investigadores? Por lo menos un poquito más de información para ver, no simplemente ver que este gobierno se ha caracterizado por simplemente destruir para luego crear cosas que luego no funcionan. Y ahí está el INSABI como un ejemplo muy claro de lo que viene sucediendo. Entonces, la desaparición del CONACYT, la desaparición de Financiera Rural, esta figura que pues es el respaldo, el apoyo para muchos agroproductores de este país, ¿quién la va a sustituir? ¿Cómo? ¿A partir de cuándo? En fin, me parece que son preguntas elementales, básicas, que por lo menos los legisladores hubieran leído el documento para ver qué se trataba. La desaparición del INSABI, Víctor, ¿sí? Eso ya lo habíamos comentado. Me parece que en este tema del INSABI, de la tragedia que fue este cambio del Seguro Popular al INSABI, que luego el mismo gobierno desaparece para dar pie al IMSS Bienestar, pues habla simplemente de este desorden y de esa forma destructora de este gobierno para crear algo que lamentablemente no funciona. Una, y con eso termino este primer comentario, es bajar la edad para poder ser diputado de 25 a 18 años de edad y poder ser secretario de Estado a los 25 años de edad. Esta fue una de las que aprobaron los del Senado. Fíjate, Raúl, yo aquí veo, dicen que en política hay un error y lo demás son consecuencias. Y aquí lo que estamos viendo en muchas de estas reformas o cambios que se están haciendo es un esfuerzo por corregir decisiones que en su momento se tomaron también en las rodillas o cambios que no se hicieron adecuadamente. Y que es uno de los enemigos principales de las instituciones en todo país medianamente organizado. Porque en este país pareciera ser que todos los sexenios nos estamos reconstruyendo, acabando con instituciones y reinventando nuevas a juicio y capricho casi siempre del hombre que está en el poder. Eso es muy triste y lamentable porque así no se construye un país y así no avanzamos. ¿Cuál es el respeto que puedes tú sentir por una institución que sabes que lo más seguro es que desaparezca del próximo sexenio? Y sobre todo la importancia de los avances. Aquí nos llegamos al otro punto que tú y yo ya lo habíamos comentado. ¿Por qué no corregir lo que está mal y mejorarlo y seguir impulsando a la institución como tal, que dictaría el sentido común? Pero no,
aquí los discursos, incluso hoy por la mañana lo daba uno de los funcionarios de la llamada 4T en la mañanera, ¿no? Donde te presentaba uno de los escenarios más dantescos en el caso del CONACYT, que te decía que prácticamente era una bola de ladrones y corruptos. Así te lo vendían para justificar el cambio de la estructura, la destrucción total. Pero por otro lado también están nuevas propuestas de la creación de nuevas instituciones o nuevas reglas de juego que también parecieran ser hechas pues sobre las rodillas, ¿no? Así de que, se me ocurrió que hoy quiero diputados más jóvenes o senadores más jóvenes y las consecuencias de eso, bueno, y solo ese tema, y nada que ver contra los jóvenes porque creo que merecen una oportunidad de llegar y ocupar posiciones, pero la pregunta, un joven que acaba de salir de la carrera o que todavía está estudiando, ¿tendrá la madurez, el conocimiento necesario como para poder tomar decisiones que pueden ser trascendentales en la vida de un país? Hombre, a esa edad yo estaba más preocupado por el examen y por ver cómo hacía mi tesis, que por cierto es otro tema, claro, o preocupado por la discoteca y los paseos y la música y el baile, como es de suponer de un joven. Pero bueno, en fin, así se están tomando las decisiones. Sí, a ver, yo también sobre el tema de la juventud, un diputado de 18 años de edad está terminando la prepa. Está acá saliendo de la adolescencia, por favor. Sí. Ahora, no dudo que tendríamos que tener una buena representación porque este país sigue siendo de jóvenes en la Cámara de Diputados, pero me parece que son de las cosas, de las decisiones que se toman sobre las rodillas y no pensando precisamente en el bien del país, que eso es lo que de alguna forma se necesita. Sí, personas maduras, personas que tengan ya, digamos, un camino recorrido para poder de alguna forma opinar al respecto. Un secretario de Estado de 25 años de edad, bueno, imagínate un secretario de Hacienda. Aunque esto es peligroso decirlo, Raúl, peligroso decirlo porque inmediatamente te van a tachar de enemigo de esas nuevas generaciones, que no quieres dejar paso a que entre la juventud y que este país agarre otro perfil, porque ya están así los señalamientos, ¿eh? Sí, pero a ver, creo que es donde debe caber precisamente la experiencia, la prudencia también en este tipo de propuestas. Lo que da la edad, Raúl, lo que da la edad conlleva problemas, pero también conlleva mucha sabiduría y experiencia, ¿no? Tampoco digo que sean ancianos los que estén ahí, porque también ya hemos visto las consecuencias. Tampoco es garantía de que un hombre de edad va a dar mejores decisiones. Claro. Pero hay que sopesar esas cosas, como bien tú dices. Fíjate, hay otra decisión que también aprobaron, otra modificación, que en materia turística, por ejemplo, que un porcentaje de los impuestos que genera el turismo extranjero en México se vaya directamente al Tren Maya. ¿Qué consecuencias tiene que hacer y qué puede tener esto? De alguna forma, esos impuestos muchas veces servían para la misma promoción turística. Sin embargo, el presidente quiere garantizar la viabilidad de un tema que ha sido muy complicado, que va a ser precisamente la sustentabilidad económica de este proyecto del Tren Maya, que cuando vemos estas maquetas, la verdad es que se ve muy bien viajar en tren por zonas arqueológicas de este país, me parece que puede ser muy atractivo. Sin embargo, el costo y la garantía de que esto siga funcionando me parece que es un tema también que queda ahí pendiente. Otra modificación es a la Ley Orgánica de Administración, en donde la Secretaría de la Función Pública se va a encargar ahora de la compra de bienes y contratación de servicios que antes hacía la Secretaría de Hacienda, por ejemplo. Y voy a mencionar un par más antes de dar paso a tu comentario. Modificar la Ley de Aviación Civil con la idea de que México vuelva a tener la categoría 1 en seguridad internacional. Sí, a ver, otros gobiernos, y aunque le moleste mucho al actual, sí, logró corregir el camino de la seguridad en la categoría 1 del aeropuerto en México en el sexenio de Felipe Calderón en solamente 4 meses. Aquí tenemos más de un año y no se ha podido recuperar la categoría 1 en seguridad, y que esto limita mucho a las líneas aéreas. Y modificando una ley se propone, de acuerdo a lo que se explica en la justificación de hechos, que se va a recuperar la categoría 1. En fin, hay unas interesantes también, por ejemplo, la 3 de 3 de deudores. Esta es una iniciativa que fue aprobada también por parte de los senadores, donde un deudor, por ejemplo, un funcionario
que no haya cumplido con sus responsabilidades de paternidad, no podrá ser nombrado a un cargo público. Sí, hay cosas interesantes en todo esto. Me parece que sí habrá que ver, Víctor, hacia dónde van parte de estas propuestas que fueron aprobadas fast track el pasado fin de semana. Y sobre todo, Raúl, ver qué áreas de nuestra economía, de nuestra sociedad afecta, cómo les afecta, porque vuelvo al punto, ¿no? Son decisiones que se toman y que terminan afectando sectores de producción, sectores sociales, ciudades, regiones, habitantes, en fin, habrá que ver cada una de ellas. Y también una última observación de mi parte, Raúl, en algunas de ellas hay que pensar con la lógica del dinero, la huella del dinero, ¿dónde queda? Yo creo que este gobierno en este momento, muchas de estas modificaciones y cambios que los está haciendo, es con miras a poder tener dinero para soportar esos proyectos favoritos del propio presidente o de esta administración y poderlos sustentar. Creo que también ahí sería muy interesante echarse un clavado cuánto va a representar en dineros. Víctor, gracias. Vamos a otro tema sobre la mesa. Te mando un abrazo, Raúl. Muchas gracias.